Buenas tardes a todos. Nuestros nombres son María Eugenia Foti Verdasco y Malena Clara Truls, quien les habla. Ambas somos residentes de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y este tema que le vamos a presentar hoy lo titulamos Errores congénitos del metabolismo, un caso peculiar. Bueno, para comenzar les traemos un caso clínico de un paciente masculino de un mes de vida, oriundo de Bahía Blanca, que concurre a nuestro hospital el 28 de abril del año pasado. Este mismo ingresa para la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Como antecedentes, el paciente presentaba palidez, hiporreactividad, hipotermia, hipoglucemia y desregulación de la temperatura. También en esta instancia le habían realizado una ecografía cerebral, la cual impresionaba una hidrocefalia obstructiva, y en la cual los médicos ya comenzaban a evidenciar que el paciente presentaba una anomalía congénita. En este punto, al paciente le realizan este término que ellos utilizan, es el BRU, en el cual ellos dicen que el paciente presenta eventos breves, de corta duración, pero no explicados por otra causa, y es así como le surge la sospecha de una metabolopatía por antecedentes de hipoglucemia y alteraciones en la regulación de la temperatura. El día 29 de abril, el paciente se presenta con este laboratorio. Presentaba hipoglucemia, y como antecedentes ya la tenía, marcada anemia, y en el líquido cefalorraquídeo se evidenciaba con una hipoglucorraquia y con un aumento de ácido láctico. Es así como con todos estos antecedentes, más la ecografía cerebral, más los resultados del laboratorio, sospechan de una causa genético-metabólica. En este punto, los médicos solicitan una batería de estudios, pero a fines de este Ateneo vamos a hablar un poquito de la importancia de la solicitud de los ácidos orgánicos en orina, las acilcarnitinas, carnitina total y libre, de los aminoácidos y cariotipo. El día 1 de mayo del año 2020 reciben del laboratorio que las acilcarnitinas se presentaban con una C3 normal y presentaba al paciente un descenso de carnitina total y libre. Es así como en este punto deciden suplementar al paciente con L-carnitina. Pero este no es el dato más relevante, sino que al día siguiente el laboratorio informa que presentaba en los ácidos orgánicos urinarios un aumento del ácido metilmalónico, del 3-hidroxipropiónico y metilcítrico, es decir, compatible con una aciduria metilmalónica. En este punto el laboratorio cobró importante relevancia porque ya que ellos sugirieron administrar hidroxicobalamina. Además de esta sugerencia, también le hicieron la sugerencia de que se midiera ese ácido metilmalónico en sangre y que también determinaran los niveles de homocisteína de este paciente, que ya vamos a ver que es muy importante para el diagnóstico del mismo. El día 4 de mayo del año pasado, en el laboratorio el paciente evidenciaba esa marcada anemia, ferritinas y LDH aumentadas, disminución de los aminoácidos metionina y arginina, y fíjense acá lo más importante, tenía una homocisteína elevada de 170 micromol por litro, siendo el valor de referencia en niños menores a 15 años hasta 8 micromol por litro, es decir, sumamente aumentada, sumado a la aciduria metilmalónica de este paciente, eran datos que cobraban una importancia bastante grande en este paciente. Y además, para completar el diagnóstico de este paciente, solicitaron medirle la vitamina B12 y el fólico. Comentarles que esa noche el paciente comienza con convulsiones tónico-clónicas, es decir, en ese punto deciden para estas convulsiones suministrarles levetiracetam. El día 6 de mayo el paciente empeora su cuadro e ingresa a asistencia respiratoria mecánica. Y otro dato relevante que el laboratorio brinda este día es que tanto la B12 como el ácido fólico estaban normales. La homocisteína prevalecía aún elevada de 110 micromol por litro. Es así como con todos estos resultados. Es así como con estos resultados de laboratorio, el día 7 de mayo
llegan a que el paciente presenta un laboratorio compatible con defecto en remetilación, es decir, un posible déficit de cobalamina C, D, F o J, que ya vamos a ver más adelante cómo se realiza el diagnóstico. En este punto, entonces, al paciente ya se le viene suministrando hidroxicobalamina vía intramuscular, también carnitina, y le suplementan también con ácido fólico. Y también se piensa en este punto de darle betaína al paciente, que como ya vamos a hablar más adelante en el tratamiento, es importante para complementarlo. El día 10 de mayo, el paciente recibe el resultado de ácido metilmalónico en sangre, el cual resultó de 3.841 nanogramos por mililitro, siendo el valor de referencia de hasta 104 nanogramos por mililitro, es decir, extremadamente elevados los niveles en sangre. El día 11 de mayo, el paciente se presenta con franca mejoría clínica, fue extubado y en el laboratorio se devela que presentó una disminución de la homocisteína. En este caso era de 74 micromol por litro, es decir, una franca mejoría tras el tratamiento, una disminución de 35% en 48 horas. Y aún se encontraban pendientes los ácidos orgánicos urinarios, los aminoácidos y las acilcarnitinas, como para evaluar también cómo fue el tratamiento de este paciente. El día 12 de mayo el paciente persiste con una buena evolución clínica y el laboratorio devela que presentó una disminución de ácidos orgánicos urinarios con franca disminución de ácido metilmalónico. En este punto deciden suministrarle betaína al paciente como tratamiento complementario, que ya más adelante les vamos a comentar bien su utilidad. El día 14 de mayo el paciente requiere ventilación, pero en este caso no invasiva, y en el laboratorio se observa una disminución de la homocisteína, ya esta era de 20 micromol por litro, es decir, un 70% de disminución en 48 horas, y la carnitina total y libre se hallaban muy descendidas. El día 15 de mayo, el paciente se presenta con una microangiopatía trombótica secundaria a esta enfermedad de base, la cual vamos a ver es muy usual que se presente en este tipo de pacientes, con compromiso renal, hematológico e hipertensión arterial. En el laboratorio ya se comenzó a evidenciar mediante el frotis un recuento de plaquetas muy disminuido y la homocisteína seguía disminuyendo gracias al tratamiento. En este punto también quería comentarles que el día 17 de mayo la homocisteína había arrojado un valor de 12 micromol por litro. Tras este valor, los médicos deciden suspender la suministración de betaína, pero el día 19 la homocisteína comienza a incrementarse en 17 micromol por litro. El día 20 de mayo el paciente se presenta con ya requerimientos de transfusiones debido a la anemia que tenía y a la plaquetopenia. En cuanto a los aminoácidos, se encuentra con una mejoría en cuanto a la metionina, pero una disminución de la arginina. Y fíjense que la homocisteína fue de 27 micromol por litro, es decir, tras 3 días de suspensión de la betaína. Es decir, tras la suspensión de la betaína, esa homocisteína volvió a incrementarse. Entonces, esto hizo reevaluar a los médicos de si suministrarle nuevamente o no betaína al paciente. Bueno, en este punto comentarles que también los médicos sugirieron para este paciente realizarle el estudio molecular del panel de genes de defecto de la cobalamina para ver y evidenciar y dilucidar de cuál de los defectos se trataba. El día 22 de mayo el paciente necesita removerse la válvula de ventrículo peritoneal. El paciente ya se hallaba con una visitopenia, como se los comenté anteriormente, secundaria al defecto del metabolismo de cobalamina, y presentó ese día unos eventos caracterizados por la hipertonía generalizada, por lo cual recibió una dosis de lorazepam. Como no cesó esta serie de convulsiones y de eventos de hipertonía, deciden someter al paciente a una carga de levetiracetam. Y por último comentarles que al día 1 de junio del año pasado el resultado post-tratamiento de este paciente del ácido metilmalónico resultó ser de 102,62 nanogramos por mililitro. Es decir, vemos que con este tratamiento que se instauró rápidamente logró descender la mayoría de los niveles que tenía alterados de los distintos metabolitos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este ateneo y vamos a comenzar hablando un poquito de qué son los errores congénitos del metabolismo. Son enfermedades extremadamente raras
de escasa incidencia y forma de presentación, causadas por mutaciones en el ADN que producen proteínas anómalas en las que la estructura proteica y por lo tanto la función están alteradas. Las condiciones de un error congénito para que sea estudiado en un programa de pesquisa neonatal son que debe causar un daño grave e irreversible, que debe carecer de síntomas tempranos, que debe tener una incidencia relativa alta, debe existir una prueba de pesquisa y una de confirmación, debe contar con un tratamiento efectivo, la relación costo-beneficio debe ser la adecuada y debe existir un conocimiento acabado del curso clínico de la enfermedad. La pesquisa neonatal, entonces, es un sistema interdisciplinario de la salud pública diseñado para llevar a cabo la detección masiva, universal y el tratamiento precoz de una serie de enfermedades congénitas potencialmente catastróficas y de difícil reconocimiento clínico en la población neonatal. Forma parte de una atención primaria de la salud y, por lo tanto, su acceso es un derecho a todo recién nacido. Y está dirigida fundamentalmente a las enfermedades que carecen de síntomas en el periodo de neonatal. En la Argentina, tenemos lo que se denominaría un panel básico y un panel ampliado. Y más que nada hay que tener en cuenta que para establecer un programa de pesquisa neonatal este debe estar centralizado y geográficamente regionalizado. Es decir, se debe tener en cuenta la incidencia de las enfermedades para poder analizarlas en los paneles, tanto de screening como en el panel ampliado. Dentro de lo que consideramos como un panel básico son determinaciones que se llevan a cabo por metodologías convencionales en el laboratorio, como lo son los ELISA o los Delfia, y tenemos en la Argentina el estudio de la fenilcetonuria, de la galactosemia, deficiencia de biotinidasa, hipotiroidismo congénito primario, hiperplasia suprarrenal congénita y fibrosis quística. Dentro de lo que constituye el panel ampliado de la pesquisa neonatal, son una serie de determinaciones que requieren de metodologías más sofisticadas, como lo son la espectrometría de masa, y de un personal altamente capacitado como para interpretar y hacer un seguimiento a estos pacientes, y se incluyen las siguientes determinaciones, como por ejemplo para las aminoacidopatías, defectos en la beta-oxidación de los ácidos grasos y acidemias orgánicas. Esta filmina la ponemos como para mostrar cómo fue la evolución del programa en nuestro país con el pasar de los años, comenzando en diciembre de 2000, donde se detectaban solamente hipotiroidismo y fenilcetonuria, llegando hasta fines del 2018, donde hoy se detectan muchas de estas enfermedades sumadas a defectos de la beta-oxidación, acidurias orgánicas y las inmunodeficiencias combinadas severas primarias. Pero bueno, el tema central de nuestro Ateneo del día de hoy va a ser el déficit congénito del metabolismo de la cobalamina. Y para poder introducirnos, tenemos que recordar un poquito a la cobalamina, es decir, a la vitamina B12. La vitamina B12 es esta estructura que les muestro acá a mi derecha, es una estructura orgánica compuesta por 5 anillos pirrólicos con un átomo de cobalto central. Y tenemos que repasar también qué pasa con la absorción de esta vitamina, es decir, cómo es el metabolismo de la cobalamina. Principalmente la cobalamina o vitamina B12 va a estar unida a proteína animal, es decir, que la vamos a incorporar principalmente por alimentos de productos cárnicos o alimentos lácteos. Esta va a ingresar a nuestro organismo unida a la proteína animal y en el estómago lo que va a ocurrir es que la misma se va a separar de la proteína animal y se va a unir a la famosa aptocorrina, que está secretada por glándulas salivales y también está secretada por las células parietales. En este punto también se va a estar sintetizando factor intrínseco, el cual va a ser muy importante en la siguiente etapa. Posterior a que la cobalamina con la aptocorrina pasan al intestino delgado, dentro del intestino delgado lo que va a ocurrir es que gracias al pH alcalino se va a separar la cobalamina de la aptocorrina y se va a unir al factor intrínseco. Con el factor intrínseco le va a permitir llegar hacia la porción distal del intestino, es decir, a la parte del ilion, en donde en los enterocitos va a ser absorbida gracias a que el factor intrínseco se une a la cubilina de los enterocitos. Esta va a ser endocitada, la cobalamina dentro del enterocito
va a unirse a la transcobalamina 2 y gracias a ella va a poder salir a circulación. Primero va a ir a circulación por vía portal y después se va a distribuir a los distintos órganos o tejidos que la necesiten. Pero mucho en detalle tenemos que hablar qué pasa con el metabolismo intracelular de la cobalamina, es decir, qué pasa con esta vitamina B12 una vez que llega a la célula. Para eso les traigo este gráfico en el cual observamos que todas las células presentan receptores para la transcobalamina. La transcobalamina va a estar transportando la cobalamina, ¿no es cierto?, vía sanguínea. Una vez que ingresa a las células, la transcobalamina con la cobalamina se van a dirigir hacia el lisosoma, en donde la cobalamina se va a separar de la transcobalamina y va a viajar al citoplasma. Una vez en el citoplasma, la cobalamina va a estar con el cobalto en estado 3+, y gracias a un proceso enzimático va a reducirse a cobalamina 2+. Y este es un punto muy importante de las vías metabólicas, ya que la cobalamina puede ir hacia la mitocondria para seguir un camino metabólico o puede permanecer en el citoplasma para seguir en otro. Si permanece en el citoplasma, esta misma va a ir a colaborar, ¿no es cierto?, con la metionina sintetasa para que la homocisteína se transforme en metionina, también en colaboración con 5-metiltetrahidrofolato del ciclo del ácido fólico. Entonces, una vez que se forma metionina, esta va a ser muy importante para la síntesis de S-adenosilmetionina, un metabolito muy importante para la síntesis de lo que se diría ADN, ARN, lípidos y proteínas. Por otra parte, la cobalamina puede dirigirse hacia la mitocondria, en donde en la mitocondria se va a formar la adocobalamina, y la adocobalamina va a ser un cofactor muy importante de la metilmalonil-CoA mutasa para que el metilmalonil-CoA se transforme en succinil-CoA, un metabolito muy importante del ciclo de Krebs. Fíjense que en este punto la cobalamina cobra dos roles muy importantes, ya que forma adocobalamina y forma metilcobalamina. Dos metabolitos, dos cofactores muy importantes de dos enzimas diferentes. Como estamos viendo acá el metabolismo intracelular, tenemos que saber que dentro del metabolismo intracelular de la cobalamina existen distintos puntos donde puede fallar y donde puede que esta cobalamina no se genere adecuadamente y no se transforme adecuadamente a adocobalamina y metilcobalamina. Si la falla ocurre a este nivel, es decir, que la cobalamina no puede dirigirse desde el lisosoma hacia el citoplasma, tenemos dos posibles variantes, la variante de cobalamina F o la variante cobalamina J. Si ahora la cobalamina en el citoplasma no puede pasar de 3+ a 2+, tenemos a la variante de cobalamina C. Esta es una de las que ocurre en mayor frecuencia, es una de las más estudiadas dentro de la bibliografía y está debida al gen MMACHC, a la mutación en el gen MMACHC. Por otra parte, una mutación menos frecuente tenemos a la variante cobalamina D, pero como les digo, es una mutación menos frecuente y lo que impide es que la cobalamina se dirija correctamente hacia la mitocondria para formar adocobalamina. También tenemos a la variante de cobalamina A y cobalamina B que van a impedir de cierta manera que se forme esta adocobalamina que colabora, ¿no es cierto?, para que el malonil-CoA se transforme en succinil-CoA. Y tenemos otras variantes a nivel citoplasmático como son la de cobalamina E y la de cobalamina G que van a impedir que se forme adecuadamente metilcobalamina para que la homocisteína se transforme en metionina. Pero fíjense que cada variante va afectando o una o otra vía en particular o ambas dos. Y recuerden que nuestro paciente presentaba, por ejemplo, niveles elevados de ácido metilmalónico y niveles elevados de homocisteína. Es decir, esto ya nos hace sospechar de que la variante que está afectada es la de la cobalamina C. Entonces, como que vayámoslo teniendo en cuenta para poder ir entendiendo mejor el caso de nuestro paciente. Y les traemos este cuadro también que es bastante interesante como para mostrarles que si el trastorno está a nivel del citoplasma, es decir, si la cobalamina 3 no puede pasar a cobalamina 2, la variante que vamos a tener va a ser la de cobalamina C. Y fíjense lo que es el perfil a nivel del laboratorio. La cobalamina sérica va a estar normal,
el folato sérico va a estar normal, la homocisteína plasmática elevada, el ácido metilmalónico, tanto en plasma como en orina, elevados, y la metionina sérica disminuida. Esto se condice, ¿no es cierto?, con lo que presentaba nuestro paciente. Ustedes me van a decir, claro, pero el déficit de cobalamina D también es muy parecido. Pero en bibliografía ya les cuento que esto es mucho en menor frecuencia, es decir, la más frecuente es la variante C. Bueno, uno de los errores congénitos del metabolismo intracelular de la cobalamina es el denominado cobalamina C, el cual se presenta con un amplio espectro de manifestaciones clínicas, puede ser prenatal, es decir, el paciente se puede presentar con problemas con manifestaciones cardíacas, es decir, anomalías cardíacas o anomalías a nivel del sistema nervioso central. Infantil, como lo presenta nuestro paciente, con anomalías, por ejemplo, congénitas en lo que es la hidrocefalia o alteraciones hematológicas. Y la tardía, más que nada, compromete a lo que sería la parte hematológica y también un poco del sistema nervioso central. La función alterada es la del producto del gen MMA-CHC del grupo C, como les comenté anteriormente, y radica en la falta de reducción a cobalamina 2. Lo que genera un defecto en los intermediarios adecuados para la síntesis de las coenzimas, tanto adocobalamina como metilcobalamina. Y su incidencia es de 1 por cada 100.000 nacidos vivos. Ante la sospecha clínica de una deficiencia de cobalamina C, se deben solicitar los siguientes análisis: ácidos orgánicos en orina, ácido metilmalónico en plasma y orina, homocisteína total plasmática, aminoácidos plasmáticos, un perfil de acilcarnitinas y dosaje de vitamina B12 y ácido fólico. En cuanto al tratamiento, es una verdadera emergencia médica y debe iniciarse lo antes posible para evitar la producción de daños orgánicos irreversibles y limitar el alcance cuando estos ya se han producido. Y los objetivos de este tratamiento van a ser minimizar las manifestaciones clínicas y normalizar los valores de metionina sérica y disminuir los niveles de homocisteína y de ácido metilmalónico. En cuanto al tratamiento, en esta tablita les mostramos cuáles son las terapéuticas sugeridas para la enfermedad de cobalamina C, que son justamente las que recibió nuestro paciente del caso clínico. Primero tenemos la hidroxicobalamina, a la cual estos pacientes responden muy bien, mejoran sus parámetros bioquímicos y hematológicos y se reducen las manifestaciones clínicas neurológicas. Y hay varios trabajos que hablan de que esta proteína mutada tiene una mayor afinidad por la hidroxicobalamina que por la cianocobalamina. Después tenemos la betaína, a la cual estuvimos hablando bastante en lo que fue el desarrollo del caso clínico, que es un potente donador de grupos metilo para lo que es la remetilización de la homocisteína. Y lo que se produce es un efecto sinérgico entre la hidroxicobalamina y la betaína, para generar que haya una gran disminución de la homocisteína y se normalicen los niveles de metionina. Por lo tanto, para generar ese efecto sinérgico tenemos que darlos de manera conjunta, tanto la hidroxicobalamina como la betaína. También se puede dar ácido folínico y levocarnitinas para prevenir la deficiencia de carnitinas. Acá les traemos este trabajo que se presentó en el año 2019, que fue realizado tanto por personal del laboratorio como personal médico de nuestro hospital, del Hospital Italiano de Buenos Aires, del área de enfermedades metabólicas, que lo titularon Homocisteína, una herramienta de diagnóstico accesible para trastornos del metabolismo de la cobalamina, donde lo que hicieron fue analizar una serie de 15 casos de pacientes diagnosticados con elevación de homocisteína entre enero del 2015 y diciembre del 2018. Como vemos en la tabla, lo que hicieron fue analizar tanto los valores de homocisteína como de ácido metilmalónico y de vitamina B12, cómo fue la presentación clínica y finalmente cuál fue el diagnóstico en estos pacientes. También presentaron este algoritmo diagnóstico ante una elevación de homocisteína
Y entonces, si pensamos en el paciente de nuestro caso clínico, él presentaba una homocisteína elevada, un ácido metilmalónico elevado y la vitamina B12 se encuentra normal. Por lo tanto, podemos inferir que se trata de un defecto intracelular tanto de la adenosilcobalamina como de la metilcobalamina, es decir, que se podría tratar de una deficiencia de cobalamina C, D o F. Y para poder saber cuál de todas se trata, deberíamos realizar un estudio molecular del panel de genes del metabolismo de la cobalamina. Y en cuanto a los resultados, bueno, como les comentaba, se incluyó un grupo de 15 pacientes, el 46% eran mujeres, la edad al momento del diagnóstico iba de 1 mes a 38 años y se diagnosticaron 2 pacientes con deficiencia de cistationina beta sintasa, 2 con malabsorción congénita de B12, 4 con un defecto del metabolismo intracelular de la cobalamina, como nuestro paciente, 1 con anemia perniciosa, 4 con deficiencia de B12, pero no se realizaron estudios adicionales, y en 2 la condición fue secundaria déficit materno. Las presentaciones clínicas más frecuentes fueron encefalopatías, hipotonía, convulsiones, retraso del crecimiento y anemia. Y el tratamiento cambió la evolución del 100% de los pacientes y un 68% tuvo recuperación completa. De nuevo, recalcar la importancia del tratamiento instaurarlo rápidamente y de manera temprana para lograr una buena evolución de los pacientes. Y ahora sí, ¿cómo colabora el laboratorio en el diagnóstico de estos pacientes? En nuestro laboratorio, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el sector de química especial, se realizan las determinaciones de homocisteína, vitamina B12 y folato. En este caso vamos a profundizar un poco más acerca de la determinación de homocisteína, que fue justamente la cual nuestro paciente tenía alterada. La homocisteína en el sector de química especial se va a determinar en el equipo Alinity de la marca Abbott y la muestra que se utiliza es plasma conecta. En cuanto al fundamento de la metodología que usa el Alinity, es un inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas, CEMIA, donde vamos a tener como reactivos el DTT, que es el ditio-treitol, que va a reducir la homocisteína unida a homocisteína libre, una enzima hidrolasa, que genera S-adenosilo-homocisteína. También vamos a tener un conjugado marcado con acridinio que va a competir con el S-adenosilo-homocisteína por la unión a los anticuerpos de las micropartículas paramagnéticas, una solución preactivadora y otra activadora, y así se va a generar la quimioluminiscencia, que es lo que se va a medir. Y lo que hay es una relación inversa entre lo que es la concentración de homocisteína en la muestra y la quimioluminiscencia medida. En este gráfico les mostramos los distintos valores de homocisteína, eso es lo que vemos en el eje Y, y en el eje X las distintas fechas de las determinaciones de nuestro paciente del caso clínico. Entonces vemos que al ingreso presentaba un valor de homocisteína de 170 micromoles por litro, teniendo en cuenta que el valor de referencia para niños menores de 15 años es de hasta 8 micromoles por litro, por lo tanto un valor muy elevado. Fíjense que después, una vez que comienza con el tratamiento con hidroxicobalamina y betaína, que como vimos tiene un efecto sinérgico, como vemos cómo los valores van disminuyendo, ¿sí? Después en un momento deciden suspender la betaína, como vimos en el desarrollo del caso clínico, pero inmediatamente los valores empiezan a subir, por lo tanto instauran nuevamente la betaína, y ahí sí se produce el efecto sinérgico y como vemos los valores disminuyen hasta lograr valores normales. Dentro de nuestro laboratorio, en el sector de espectrometría de masas, se realiza la pesquisa neonatal ampliada, que va a incluir un panel de ácidos orgánicos urinarios, acilcarnitinas y aminoácidos. Respecto a los ácidos orgánicos urinarios,
Son metabolitos claves de casi todas las vías del metabolismo intermediario y su análisis nos ofrece información sobre el estado de dichas vías. En la orina pueden encontrarse más de 250 ácidos orgánicos y al menos 65 enfermedades metabólicas dan lugar a un perfil característico que permite su diagnóstico. Entonces, en la orina de un paciente con alguna deficiencia en alguna enzima, en algún cofactor, en algún sustrato, en algún metabolito que se genere a partir de la activación de vías metabólicas secundarias por la acumulación de sustrato, los ácidos orgánicos van a estar francamente aumentados. Los ácidos orgánicos urinarios se analizan por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. El equipo que tenemos en el sector se llama GC7890A de Agilent. Y lo que se realiza es primero una extracción líquido-líquido, una evaporación y una derivatización de los analitos extraídos. Y estos extractos van a ser analizados por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas. Y este método nos va a permitir la separación cromatográfica de cada compuesto y su posterior identificación gracias a bibliotecas incorporadas al software. Aquí les mostramos el cromatograma iónico total de nuestro paciente del caso clínico el 30 de abril, es decir, en su ingreso al hospital. Y como vemos, acá se nota un pico bastante notorio, ¿sí? Bastante elevado en la parte superior, y en la parte inferior tenemos el espectro de masas de ese pico. Acá vemos en la parte superior el espectro de masas de ese pico tan elevado que veíamos. Y en la parte inferior vemos la comparación con las bibliotecas incorporadas al software, ¿sí? Y ahí nos informa que se trata del ácido metilmalónico con un 97% de coincidencia. El 11 de mayo, ya post tratamiento, vemos que ese mismo pico en este momento está muy disminuido respecto a la muestra que les mostraba anteriormente, y en la parte inferior vemos el espectro de masas de ese pico. Nuevamente, al comparar ese espectro de masas con la biblioteca incorporada al software, ¿sí? Nos dice que se trata del ácido metilmalónico nuevamente. En este gráfico, simplemente compararles ambos picos del ácido metilmalónico. En color azul tenemos el pico que es de la muestra del 30 de abril, pretratamiento, versus el pico que vemos en color negro, ¿sí? Que corresponde al ácido metilmalónico, pero ya post tratamiento, y fíjense la rotunda disminución que podemos ver. Y volvemos a este esquema como para recordar por qué entonces nuestro paciente tiene elevado el ácido metilmalónico, como vemos, y la homocisteína, como vimos en el gráfico anterior. Entonces, al producirse una falla a este nivel, no se va a poder estar formando ni metilcobalamina ni adenosilcobalamina, que son importantes cofactores de estas enzimas. Por lo tanto, se va a acumular la homocisteína y el ácido metilmalónico porque no se pueden metabolizar, ¿sí? Porque estas enzimas no van a estar funcionando, y la metionina va a estar disminuida porque no se puede metabolizar la homocisteína. En cuanto a la determinación de acilcarnitinas, es un screening de desórdenes de la oxidación de ácidos grasos y el metabolismo de los ácidos orgánicos. La carnitina se combina con los ácidos grasos y la coenzima A para formar las acilcarnitinas, un intermediario de la oxidación mitocondrial. Entonces, un obstáculo en el metabolismo para la oxidación mitocondrial de ácidos grasos o de otros ácidos orgánicos, las acilcarnitinas se van a estar acumulando. Y vamos a analizar la acumulación de especies C2 a C18, acil-CoA, según el número de carbonos, las cuales son sustratos para varias acil-CoA transferasas. Y en el caso de la deficiencia de cobalamina C, vamos a tener un marcador muy importante que va a ser la C3, que es la propionilcarnitina, y también la relación de C3 sobre C2.
En cuanto a la determinación de aminoácidos, nos va a servir para el diagnóstico de distintas aminoacidemias, donde el marcador principal va a ser aquel aminoácido acumulado, ¿sí?, por su déficit metabólico, y también vamos a tener biomarcadores secundarios para evitar lo que sean los falsos positivos, que van a ser o la medición de otros aminoácidos o las relaciones entre ellos. En el sector, tanto la determinación de acilcarnitinas como la de aminoácidos se realiza en sangre seca, es decir, tomando una muestra del taloncito del bebé, por UPLC masa a masa. El equipo que tenemos en el sector es el SIBO TQ-MS de la marca Waters. Lo que se realiza es una extracción de los analitos de la matriz utilizando una fase orgánica. Luego el sobrenadante se inyecta directamente en el equipo. La detección de los analitos se realiza por espectrometría de masa en tándem. Entonces, en una primera etapa se van a seleccionar los iones precursores en la cámara de ionización según su relación masa-carga. Aquellos cuya relación corresponda con la de nuestros analitos de interés van a pasar a la cámara de colisión, donde van a chocar con su gas inerte y se van a estar formando fragmentos iónicos estructuralmente específicos. Y en una segunda etapa, estos iones producidos, que correspondan a algunos de estos fragmentos, ya sea el más abundante, van a ser dirigidos hacia el detector. Acá les mostramos brevemente cómo fueron los informes del laboratorio de nuestro paciente del caso clínico y vemos que al ingreso la carnitina libre y la acetilcarnitina, es decir, la C2, estaban disminuidas. El 2 de mayo vemos que llega el informe de los aminoácidos en sangre seca, donde tenemos la metionina disminuida, la arginina disminuida y también la tirosina. El 12 de mayo, post tratamiento, ya vemos que la metionina está dentro de los valores normales, la arginina sigue disminuida, por lo tanto proponen dársela, ¿sí?, como tratamiento, y la propionilcarnitina, que sería la C3, se encuentra elevada y recordemos que era un marcador de esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico molecular, podemos decir que las deficiencias de cobalamina son de herencia autosómica recesiva, de todas se conoce cuál es la enzima responsable y el gen responsable de su codificación, y en el caso de la cobalamina C, el gen responsable es el MMA-CHC, en el cual se han encontrado 3 mutaciones como las más comunes. Por lo tanto, lo ideal es secuenciar este gen y vamos a tener un 95% de posibilidades de encontrar alguna mutación causal de esta enfermedad en individuos afectados. Y así es como, luego de algunos meses, llegó finalmente el informe del diagnóstico molecular del paciente de nuestro caso clínico, donde se identificaron 2 variantes patogénicas en este gen, justamente MMA-CHC, por lo tanto se confirma el diagnóstico de deficiencia de cobalamina C. Las conclusiones de nuestro Ateneo son que el diagnóstico de los errores congénitos del metabolismo resulta un desafío, ya que estos no presentan un cuadro clínico característico y sus manifestaciones pueden ser comunes a otras entidades más frecuentes. Los avances en la comprensión de la base molecular de la enfermedad han mejorado considerablemente y han permitido un diagnóstico temprano en el recién nacido. Es importante conformar un equipo multidisciplinario para la atención de los pacientes, donde todos contribuimos con conocimientos y aptitudes para iniciar rápidamente el proceso diagnóstico e instaurar el tratamiento más adecuado lo antes posible. Esta es la bibliografía que utilizamos para realizar este Ateneo. Muchas gracias a todos por su atención.
Queremos hacer un agradecimiento especial al sector de Química Especial y al sector de Espectrometría de Masas del Laboratorio Central del Hospital Italiano de Buenos Aires por ayudarnos en la elaboración de este Ateneo y obviamente también agradecer al grupo de residentes de nuestro hospital. Muchas gracias a todos.